10 de la mañana y 7 minutos, continuamos en directo aquí en el Intercafé en este lunes 21 de noviembre. Hoy, por cierto, formamos parte también de la televisión porque estamos también a través de plataformas de streaming, también de redes sociales. Y a ver, muévese un poquito hacia aquí, don José Seco, ahí, eso como dice mi compañero, paga usted el micro ahí, hablando de televisión, para que se te pueda ver bien. Que nos pueden seguir a través de Facebook Live, de YouTube, de Twitch, de todos esos canales hoy en día digitales, coordinados, y se pueden seguir a través de los enlaces de interdiario.es, de intereconomiavalencia.com. Bueno, felicitar a los compañeros también de la televisión. Hoy es el día de la televisión, ¿eh? Es un día muy significativo y en definitiva para aquellos profesionales que están y que estamos también por la parte audiovisual que a nosotros nos toca cada día al frente de la información, que no es poco, ¿eh? Tal y como está la actualidad en el día a día. Bueno, esta segunda parte del programa vamos a hablar un poquito de educación, también repasaremos otros temas de la actualidad. No conviene olvidar que el próximo miércoles Antonio Garamendi va a ser o no reelegido presidente de la COE, después de un proceso que está siendo francamente complicadito. Tuvimos la oportunidad el pasado jueves, con motivo de esa cumbre por el corredor mediterráneo en Barcelona, de ver las tensiones entre Daniel Sánchez Llibre y también el propio Garamendi, la patronal catalana que le lanzó el órdago al actual presidente de la COE a través de la figura de Virginia Guinda, especialmente porque, bueno, consideran que temas como concretamente, por ejemplo, la reforma de los salarios mínimos, es decir, de tratar de volverlos a subir, ya han dicho distintos sectores empresariales al actual presidente de la patronal que ni mucho menos, que no se está por la labor. Lo decimos aquí en innumerables ocasiones, el problema no es subir los salarios en 50 o en 100 euros, no, el problema son las cotizaciones sociales que soportan las empresas, que están en un 42%. Ese es el gran problema que tienen las pymes en España. Es decir, más allá de subir, como digo, 50 o 100 euros por trabajador al mes, que también es dinero, pero claro, comparado con lo que es la cotización social, pues evidentemente no es lo mismo. Es uno de los puntos de fricción, reforma laboral, también por lo que la patronal catalana, Foment del Treball, se desmarcaba de unificar criterios, algo habitual, por otra parte, en la COE respecto a la figura de un candidato. Virginia Guinda, que es una de las vicepresidentas de esa patronal catalana, a la cual, por cierto, no vimos en principio el otro día en el acto del corredor mediterráneo, pero sí que estaba Sánchez Llibre, como digo, y los cuchillitos estaban bien afilados. Además, también, por supuesto, participó Salvador Navarro, presidente de la CEP, que a su vez es vicepresidente de COE. Así que este está el escenario. Y tenemos pues también otras elecciones sindicales del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana, en clave de educación. Don José Seco, que es el presidente del área, que las tiene ya cerquita, el próximo día 1, que es esta semana, ¿no? La que viene ya. Rápido pasa el tiempo. Buenos días. Buenos días. Y Amparo Folgado, que es presidenta del PP de Torrent. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Que a ella sabe, entiende y le gusta también el tema, por supuesto, educativo. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo van esas elecciones? Bueno, están siendo intensas porque realmente se trata de en las tres provincias y por tanto de toda la Comunidad Valenciana trasladar nuestro mensaje, todo ese trabajo que hemos hecho durante 4 años y que hemos estado defendiendo los derechos de los trabajadores, en este caso de los docentes, pero además también cualquier cosa que pide el sindicato CESIF que mejora el sistema educativo es un beneficio para centros educativos y para el conjunto de la sociedad, alumnado y el resto de empresas o de familias. Y por tanto, bueno, está siendo complicado, está siendo muy trabajoso, pero estamos contentos. ¿Se elegirán cuántos representantes sindicales? Bueno, en la provincia de Valencia, que es la más cuantiosa, son 75 representantes sindicales y esto en lo que se traduce es que teniendo un porcentaje mínimo del 10% entras en mesa de negociación. Nosotros en las anteriores elecciones tuvimos una subida importante y nos permitió entrar de nuevo a mesa de negociación y en principio es el objetivo mínimo que nos planteamos, aunque creemos que por los datos que estamos teniendo y la acogida en los centros educativos y de nuestros afiliados y simpatizantes podemos tener un resultado muy importante. Bueno, Amparo Folgado, junto con su equipo, es decir, el Partido Popular de Torrent, debe ser una de las personas que más conoce los colegios, centros educativos, literalmente a pie de calle.
porque yo en el tiempo y en los años que la conozco, siempre están ahí en los colegios, ¿eh? Siempre están ahí pendientes. Así que ella es, desde luego, una persona conocedora de la causa a la cual se le puede preguntar qué tal se está desarrollando el curso de momento, ¿eh? Camino ya no del Ecuador, todavía no, estamos todavía en el arranque. A un tercio. Oye, a un tercio, ¿eh? Sí, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Qué estáis Pues, vosotros en el día a día, en Torrent? De lo que nos van trasladando los padres y también algunos de los miembros del profesorado en los centros educativos, yo creo que al final también todos se trasladan más o menos lo mismo. Y os voy a sintetizarlo de forma muy, muy clara, ¿no? Y es también lo referente a las famosas obras del edificant. Yo sé que es un tema a veces recurrente, pero que muchos claustros y muchos padres y muchas AMPAs en su momento se les invitó y así lo trasladaron a qué necesidades tenían en sus centros educativos y cómo se podían trasladar en aquellas propuestas del edificant. Recientemente hemos visto en el propio pleno de la ciudad de Torrent, pues bueno, que se hacían las encomiendas de gestión de diferentes obras para diferentes centros educativos en Torrent. Pero claro, estamos hablando de que estas obras llevan un retraso importantísimo de más de casi prácticamente 6 años, algo que de algunos centros tenía que hacerse hecho una inversión prioritaria y además urgente por la situación en la que estaba el centro, que no se ha hecho. Por parte de esos padres y algunos de los profesores que así te lo trasladan, es decir, esa sensación de abandono por parte de la Consellería en las inversiones necesarias en sus centros. Y algunos de ellos nos dicen, bueno, mi hijo mayor entró y saldrá del centro, no se habrá hecho la obra, el pequeño que acaba de entrar en infantil dudo mucho que al final la pueda ver, ¿no? Y esa es la realidad de este gobierno del Botani, que ha hecho una serie de promesas que al final no se han visto cumplidas, ¿no? Y por otra parte, lo que te trasladan muchos es la preocupación, incluso dentro del personal docente, en su mayor parte, de la nueva aplicación de la nueva ley de educación, pues esa sensación de incertidumbre que está generando a la hora de aplicar los baremos de cara al propio alumno, es decir, de qué forma se evalúa a los alumnos, porque estamos ya en la primera evaluación y tienen que unificar esos criterios para que al final, dentro de, en este caso, de la población de Torrent, y me imagino que en el resto de centros educativos de toda la comunidad, se mantenga el mismo criterio, porque sabemos que bueno, pues ahí hay una serie de diferencias según en el ciclo en que estás y en el curso en que estás a la hora de evaluar, ¿no? Y al final, de alguna forma, lo que preocupa y al final perciben tanto el padre como los profesores es esa merma que se está generando en la calidad de la educación en cuanto a la hora de evaluar los contenidos que se trasladan Pues a los alumnos, no del propio docente, sino de esa forma de evaluar, de trasladar la educación, porque al final hablamos de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de las generaciones que van a venir y de los profesionales que tendrán que los que prestarán los servicios a toda la sociedad. Y también incorporación de docentes, reemplazamiento también de bajas o de jubilaciones. Has tocado muchos temas, Amparo, todos de ellos muy interesantes. Empezamos por el plan edificante, porque, mira, a corto plazo, haciendo un recorrido, las dos últimas elecciones, ya remontándonos a 2015 y por supuesto en 2019, los barracones, hablando Amparo lo que comentaba del edificant, los barracones los hemos visto como uno de los protagonistas de las campañas electorales. Bueno, pues ahí siguen. Plan edificant, la otra etapa con el PP de Ciexa y un largo etcétera. ¿Cómo puede ser, José, que en el siglo XXI, camino de 2023, sigamos teniendo especialmente a los niños en barracones? A ver, que alguien me dé a mí una explicación de esto. Bueno, enlazándolo con lo que comentaba Amparo. La explicación, en resumen, es que las administraciones, al final, y esta en particular, porque este gobierno, o al menos las versiones de este gobierno, ya van para 2 legislaturas, eso quiere decir 8 años, pues la gestión ha sido deficiente y no ha respondido a aquello que prometían o aquello que en su día criticaban. Entonces, aquí se trata al final de poner sistemas que sean eficientes en un momento determinado, pero sobre todo que funcionen y por lo tanto que sean eficaces. Estoy recordando una conversación que tuve con un político que me estaba rebatiendo, era de la Consellería de Educación, y me estaba rebatiendo lo bien que va Edificant. Entonces, bueno, yo al final le hice un ejemplo docente, porque creo que es donde más cómodos nos encontramos, en el sindicato CESIF, y creo que ahí es poco discutible algunas de las afirmaciones que hacemos, porque los números son los números. Y es que si la ejecución no llega al 20%, pero vamos a darlo por bueno, un
20%. Y si eso lo tuviéramos que traducir a notas, pues sobre 10 puntos tienen un 2. Un 2, creo que todos los padres, madres y oyentes que nos están oyendo saben que un 2 es un suspenso como una casa. Sí, y tanto. Y por tanto... Salvo que hayan cambiado los baremos de evaluación. Sí, pero bueno, el aprobado está en el 5, así que es Por un eso. suspenso. Han cambiado, han cambiado. Y entonces, evidentemente, no está siendo lo ágil que tiene que ser. El problema, además, es que cuando se hacen la mayoría de las medidas, incluso cuando enmarcan en negociación una reunión, pues como puede ser la mesa sectorial, muchas veces no está en negociación. Vamos a que nos informen porque ya llevan la normativa y no van a cambiar prácticamente nada. Y nosotros, el sindicato CESIFI, lo que le hemos llevado a conocimiento de los docentes es que evidentemente no por hablar más estamos aportando más. Y nosotros nunca vamos a la administración para hacer de correctores del texto en el sentido de las comas, los puntos y los acentos. Porque entiendo que para eso ya hay un servicio en la propia consellería que lo debe hacer. Nosotros vamos al fondo, vamos a las formas y vamos a los métodos. Y cuando te plantean hacer una escuela oficial de idiomas virtual y en 2 minutos se acaban todas las plazas, tenemos un problema, porque la oferta es mínima. Ese es un ejemplo de hace pocos días. Hemos pedido una reunión con el director general de Política Lingüística y a día de hoy no hemos tenido respuesta. Y al final, estos políticos que nos representan pues deben de escuchar a un sector importante como son los docentes y evidentemente a CESIF, que representa a muchísimos docentes. Por cerrar el capítulo del edificante, bueno, por cerrarlo ahora, aunque evidentemente luego tiene muchos más flecos o detalles. Amparo, esa evolución de esa construcción de centros educativos, como decía antes José, hombre, el 2 no es el aprobado, es el 5, que yo sepa. Y antes que no cuesta sacar un 5, ¿eh? Cuando estás ahí al pie del cañón en materia educativa. Es decir, ¿por qué se va tan lento siempre los problemas de burocracia? Siempre ese papel donde, desde el punto de vista municipalista, los ayuntamientos os quejáis y con razón, de, oye, ¿qué hay de lo mío? Hablando con el gobierno de la Generalitat Valenciana, en nuestro caso, gobierno de España, etcétera. Y es que, repito, va todo muy lento. A lo que añadiría, por cierto, un detalle. El acondicionamiento, reacondicionamiento o mejora de las instalaciones, sin ir más lejos, en la renovación del aire, instalación de purificadores, etcétera, que sigue siendo un problema a día de hoy, que no solo tenemos el COVID, que hay muchas más, lamentablemente, más enfermedades. ¿Por qué no se evoluciona? Pues lo desconozco. Lo que sí que está claro es que yo recuerdo, por ejemplo, el plan edificante, cuando se presentó en Torrent, ya de sí dices, bueno, vale, vais a poner el plan edificante en marcha. Pero, bueno, todos sabemos que tenía unos plazos, ¿no? Era un plan que nace en el 2016 y luego se hizo una prórroga y al final vamos en las prórrogas, que yo creo que ya ni se hacen las prórrogas, sinceramente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo algo muy curioso que vi en ese momento es que en ese plan, que era a 4 años, se ponía de alguna forma una serie de cuantías y de mejoras en cada centro educativo que así iba bien requerido de los centros públicos. Lo curioso, y además yo decía, bueno, es que empezamos por lo barato, perdón por la expresión, es decir, empezamos por hacer las pequeñas actuaciones, las mínimas, y las grandes se van dejando hacia el final. ¿Qué ha pasado? Que este plan se ha ido prorrogando en el tiempo. Las adecuaciones que se han ido haciendo en los centros públicos han sido las mínimas. A veces era pues una renovación de un vallado, un cambio de algún tipo de pequeña cuantía en una instalación a nivel eléctrica, una mejora en lo que es la zona del patio, pero la envergadura grande, el coste grande de cada obra se iba dilatando en el tiempo. Y eso es lo que al final se ha ido generando. ¿Qué ha pasado? Que esas obras que eran mucho más grandes, que tenían una mayor envergadura, posiblemente eran las más necesarias porque es donde estaban las deficiencias más grandes, claro, que afectaban a elementos ya no tanto de estructura, sino en los propios de lo que es el día a día del centro, de que tenga unas condiciones, pues bueno, tanto a nivel de medioambiental, tanto a nivel de adecuación de las aulas, de mejor estructura incluso en baños o incluso de generar pues zonas deportivas o de pequeños espacios deportivos para los centros. Y eso se ha ido dilatando en el tiempo y eso es lo que no está. Y además el tiempo pasa y pasa para todos y la estructura o el propio edificio necesita ese mantenimiento y esa actuación que no se ha hecho. Con lo cual, me imagino que la foto fija que había del 2016 a 2022 del mismo centro no es igual ahora. Es decir, tanto para la actividad diaria, lo que tú comentas, como especialmente, José, cuántas veces hemos hablado de la necesidad de la mejora de las instalaciones a todos los niveles para adecuarse
a problemáticas también derivadas de epidemias o de enfermedades varias. No voy a hablar ya de la situación extrema del COVID, ¿no? Es decir, todo lo que ello conlleva el mantenimiento que apuntaba Amparo y, en definitiva, todo lo que se necesita, no solo en ir construyendo, sino en ir mejorando también toda la red que tenemos de centros. Aquí no sé si este punto, imagino que también estaréis trabajando y peleando de cara al futuro en esas elecciones sindicales. Sí, nosotros en Que todo lo tendréis en mente. Claro, nosotros en las elecciones sindicales trasladamos, por ejemplo, que en el 2020, cuando estábamos todos trabajando desde casa y atendiendo a nuestro alumnado, y repito, porque creo que es importante, con nuestros recursos, con nuestro ordenador personal y con nuestro dinero pagado para tener internet, porque la Consellería no ha hecho nada al respecto, y ya llevamos 2 años, bueno, pues al final te das cuenta que ese plan estratégico que CESIF como sindicato de la educación pidió para poder trabajar con unos plazos razonables, con un porcentaje importante del presupuesto para esta mejora de los centros educativos, no existió. Se hicieron unos arreglos de algunas aulas que denunciábamos, entre ellos CESIF, que no cumplían, por ejemplo, en algunos conservatorios, y con eso se solucionó. Eso sí, vendieron que habían comprado un número importante de máquinas para el tema de la calidad del aire, pero totalmente insuficientes, porque no llegaban a ser prácticamente ni un 20% de las aulas que disponemos en la Comunidad Valenciana. Y dicho esto, al final también los docentes, lo que vemos, igual que otros sectores, como es el sanitario, pues que dimos lo mejor. Esa figura también es enfermero, figura médica, que habéis reclamado muchas veces durante la pandemia, que pueda estar ahí presente, al menos en un aula, en un colegio, es decir, que pueda atender una emergencia, como sucede en otros países europeos o en Estados Unidos. ¿Tenemos esta figura o no tenemos esta figura? No tenemos esta figura. ¿Un supervisor sanitario? Cuando en su día los políticos que ahora ostentan el poder estaban en la oposición, lo vieron y lo apoyaron como positivo esta figura, y cuando han llegado al poder se han olvidado. Nosotros estamos haciendo recogida de firmas, ahora en diciembre terminamos esa recogida de firmas para toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana para llevar esa iniciativa al Scores, y como nosotros decimos, que se mojen los partidos políticos y que digan realmente si van a tener la coherencia de aquello que pedían o si van a tener en un momento determinado la valentía de no se hizo pero ahora lo ven oportuno. Bueno, Amparo, la pregunta viene que ni pintada, ¿no? Llevas 3 años trabajando al frente del PP, bueno, 2 años, ¿no? Desde que eres presidenta. 2 años, sí. 2 años han pasado ya. Madre mía, rápido pasa el tiempo. Y tenemos unas elecciones ahí de vuelta a la vuelta de la esquina ya, ¿no? Es decir, para el próximo día 28 de mayo. ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué puedas contar en el PP de Torrent, ya que José te lo ha lanzado ya por alusiones, ya que tenemos a una representante política? Yo, como portavoz del grupo municipal, estoy ya desde el año 2015, como presidenta del partido estoy del 17 de abril de 2021, y desde el partido político y desde el grupo municipal, pero sobre todo desde el partido, que ya iniciamos una acción clara. Es decir, nosotros yo creo que siempre nos hemos caracterizado por estar muy cerca del ciudadano y de la ciudadanía, pero prácticamente desde hace un año pusimos en marcha algo que ya, pues le pusimos nombre a lo que hacíamos, y además le pusimos de alguna forma un criterio y una línea a seguir, ¿no? Y estamos en esa campaña permanente, ¿no? Una campaña permanente que se ha hecho y se hace, y además estuvimos este sábado de esta propia semana en nuestro despacho en la calle para recoger y escuchar las propuestas de la gente, para estar lo más cerca posible del ciudadano. Nos seguimos moviendo por diferentes puntos del municipio. Hemos hecho poner en valor esa acción que hacemos, que es el Gran Torrent, de aquellos profesionales que creo que hacen grande Torrent y han tenido una gran trayectoria profesional. Hicimos también la semana pasada, yo me gusta estar calle a calle, vivienda a vivienda y ciudadano a ciudadano, y llegando a las casas, y ser muy consciente de que Torrent es una ciudad muy grande, de 85.000 habitantes, pero estar lo más cerca posible y llegando a todos los vecinos. Y seguimos con esas acciones. ¿Y en clave muy educativa claras. qué es lo que tenéis? Y en clave educativa lo que tenemos en mente, y lo que igual que hemos puesto en marcha el Consejo de Barrios, un Consejo de Mayores que también vamos a hacer, queremos también trasladarlo en esa área, en el área educativa, que al final podamos reunirnos tanto con profesionales de la educación, con padres, incluso con alumnos también, porque
hay que recordar que nosotros cuando estábamos gobernando pusimos en marcha el Consell del Xiquet, con lo cual la voz de los niños y de los jóvenes y adolescentes también es importante, y en esa línea vamos a trabajar en las propuestas que serán las líneas y lo que es en sí nuestro, no solamente el programa electoral, sino en lo más importante, conocer cuáles son las necesidades, cuál ha sido su trayectoria en estos años y qué es lo que precisa y qué es lo que queremos ofrecer también en el área educativa. Toma nota y apunta de cara a esas elecciones, pues no solo con Amparo que tienes más cercanía, pero para todos los, en este caso, dirigentes políticos, tú hazte la chuleta de todo lo que hace falta, de todo lo que les tenéis que pedir. Nosotros tenemos un gran programa electoral de demandas, así que se lo haremos llegar a todos los partidos políticos, porque creo que al final el CSIF, como sindicato de la educación, lo que hace es aportar mejoras, y eso es importante. Y yo creo que en este sentido deberían de ser igual de permeables estando en la oposición que estando en el gobierno. Y yo creo que también el conjunto de ciudadanos, pero también los sindicatos, y como no puede ser de otra manera CSIF, lo que le pide es coherencia a las instituciones y desde luego a las personas que los representan. Este año, por ejemplo, se pidió por parte de CSIF mantener los refuerzos de docentes que se habían contratado de forma extraordinaria por el COVID, y la única respuesta que obtuvimos de la Consellería es que era que no, y la justificación de ello es que el gobierno de España había retirado el dinero que subvencionaba a estos profesores. Por lo tanto, no vimos, porque sí que se pidió por parte de CSIF, ese esfuerzo económico para seguir apoyando a la educación en todos los niveles, y la Generalitat Valenciana, la Consellería de Educación, no lo ha hecho. Y por lo tanto, seguimos peleando por que los valencianos y las valencianas tengamos la mejor calidad educativa, y CSIF está en ello. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad, ¿os parece bien? Me parece bien. Muy bien, venga, pues vamos con unos pequeños consejos. Y a la vuelta, por ejemplo, hablamos, Amparo, que no se me ha olvidado, de esa evaluación que tú apuntabas anteriormente, la importancia que tiene, el papel de los docentes. Tenemos bastantes docentes, no los tenemos. José Seco se ha hartado aquí durante la pandemia de pedir también el reemplazamiento del personal, por ejemplo, porque uno se puede poner malo, de no encontrarse alumnos, ¿te acuerdas? Es que yo con los inicios de curso he alucinado. De empezar con el pistoletazo de salida para poner en marcha el curso escolar, y docentes que faltaban para completar las aulas. Todas estas cosas que uno a veces piensa que no va a haber, pero que luego realmente se producen. En fin, y la digitalización. Esto también está en camino, faltaría más. Aunque ahora Elon Musk diga que todos a trabajar a la oficina. Bueno, si es que hay oficinas en Twitter, que de aquí a 2 días ya no sabremos ni lo que hay. Venga, vamos con unos consejos para la publi y volvemos. Buenos días de nuevo a los dos. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Recuerden que los pueden seguir a través de canales digitales, ya lo hemos dicho antes, Facebook, YouTube, Twitch, aplicaciones para teléfonos móviles. Pueden ver reflejada toda la actualidad que contamos aquí en interdiario.es, pueden seguirla también en intereconomiavalencia.com, y creo que ya no me dejo nada, porque bueno, luego también por FM 107.1 de la FM, faltaría más, y también por otros canales. Bueno, seguimos hablando de educación respecto al tema que comentaba anteriormente Amparo Folgado. Luego me reservaré con ella unos minutos que nos vaya contando también la actualidad de Torrent en el día a día, respecto al tema concretamente de ese proceso de evaluación de los docentes, José, con lo cual lo enlazo también con las plantillas. Nos faltan docentes, no nos faltan, cómo está el reemplazo por jubilaciones, enfermedades. Antes hablábamos de esa falta también de un supervisor, si lo queremos llamar así, del ámbito sanitario, y en definitiva un poco el día a día. Y yo me centro siempre un poco con los colegios, porque hombre, los niños pues siempre tienen, yo creo que más necesidades, porque las personas más adultas y otros ciclos formativos superiores, pues bueno, pues se buscan más la vida, aunque vamos a hablar luego de ello respecto al famoso modelo del teleestudio o el teletrabajo. Venga, empezamos por el tema de docentes, procesos de evaluación que comentaba anteriormente Amparo. Bueno, el análisis que podemos decir es: faltan docentes en la Comunidad Valenciana en todos los niveles. No hemos recuperado, por ejemplo, los desdobles completos que existían antes de los recortes del 2011 en formación profesional. Lo pedimos a la Consellería de Educación en reunión el jueves pasado y nos dijeron, la respuesta textual es que no había dinero. Y por lo tanto, nosotros lo que dijimos es que si mantienen unos recortes que se producen en una situación y a lo largo del tiempo no los revierten, pues evidentemente CSIF nunca va a estar de acuerdo
acuerdo, entre otras cosas porque en este tipo de enseñanzas como es la FP, lo que necesitamos es sacar a los mejores profesionales para las diferentes ramas de la formación profesional y de los trabajos que al final, pues, sea un mecánico, sea un fontanero o sea cualquier otro. Y en este sentido vemos una falta de inversión, una falta de decisión. En otros niveles, en primaria, se perdió también por recortes la figura de tutor en algunos grupos y por lo tanto no han vuelto a salir y nos han dicho que este curso tampoco se van a implementar. Por otro lado, el tema de sustituciones, automáticamente siempre suele pasar que el periodo mínimo de carencia es de 15 días. Eso quiere decir que durante 2 semanas, algo más de 2 semanas, el alumnado suele tener compañeros o compañeras que van a cubrir a ese profesional que, por una baja médica, por ejemplo, no está dando sus clases, pero evidentemente no siguen el proceso normal de aprendizaje. Y eso al final se mide en una pérdida de horas prácticas. Durante este proceso de la pandemia, ¿qué hemos aprendido y qué hemos mejorado? Porque si algo ha puesto encima de la mesa el COVID, desgraciadamente, son las carencias en temas de plantillas, especialmente en ámbitos como educativos o sanitarios. Tenemos a los sanitarios, por desgracia, en pie de guerra y con razón. Y algunos, aunque quieran politizarlo, hay un problema de fondo, estructural, que no coyuntural. Pero luego siempre os cargan el mochuelo respecto a es que nos sobran funcionarios. Y funcionarios, no lo olvidemos, es que son todos. Son profesores, son sanitarios, son policías locales, son bomberos, ¿no? Hay mucha gente. Claro que parece que uno cuando piensa en el funcionario piensa únicamente en la parte administrativa, que también es discutible, cómo se podrían reordenar distintas áreas, ¿no? Sí, yo creo que al final cualquier familia que tiene a sus hijos y sus hijas escolarizados lo que quieren es que reciban la mejor atención para que el modelo educativo que han elegido pues evidentemente sea el más potente para desarrollar esas competencias que debe de tener cualquier alumno o alumna en esta sociedad globalizada. ¿Cómo se hace? Pues evidentemente con la profesionalidad que los docentes tenemos y que creo que se demostró en la pandemia, pero desde luego la administración ha perdido el tren de apoyar de forma explícita al sistema educativo. No se han aumentado de forma importante los recursos humanos, todo lo contrario por el ejemplo que ponía anteriormente de los refuerzos COVID, que han desaparecido esos docentes del cuadro. Y evidentemente nosotros lo que le pedimos al conjunto de docentes de la Comunidad Valenciana es que revisen todo aquello que CESIF ha estado pidiendo durante la pandemia y durante los 4 años de este último periodo, para que realmente se den cuenta de todo lo que hemos reivindicado, de algunas de las cosas que hemos conseguido, pero cuánto queda por conseguir y que somos una voz independiente y que lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Amparo, empiezo por educación, continúo por sanidad y luego a muchísimos elementos más de la administración. Tenemos a mucha gente en la calle quejándose y con razón, repito, más allá de cuestiones políticas, pero al final parece que nos sobran empleados de la función pública y luego resulta que a lo mejor no. Hay un problema estructural, un problema por resolver, a lo que sumo y sigo y añado: cuando un centro educativo necesita personal no lo tiene, cuando un centro sanitario necesita personal, especialmente la atención primaria, se encuentra desbordada, y luego tenemos, para rematar la faena, el problema histórico de la burocracia, donde las peticiones, por ejemplo, de licencias de actividad ya ni sabemos por dónde van, solo en el Ayuntamiento de Valencia. No sé las que a ti te puedan costar en el Ayuntamiento de Torrent. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar todo esto? Y para escuchar a los sindicatos y a los que saben. Mira, yo, cuando tú comentabas que hemos aprendido de la pandemia y que lo hemos aprendido, yo creo que aprendimos que éramos capaces en el ámbito, yo estoy hablando del sector público, ¿no? Tanto en educación como en sanidad, como en la propia administración, de en una situación crítica y sobre todo novedosa, que era tener que estar teletrabajando y prestar una serie de servicios de una forma profesional, pero además cuidándonos todos la salud, de dar respuesta a los ciudadanos. A nivel educativo, yo creo que los docentes lo hicieron de una forma que yo creo que nadie se imaginaba. Para muchos fue un reto tener que poner sus propios dispositivos electrónicos, tener que dar la clase de forma telemática, tener que dar esa atención a los alumnos, los propios alumnos y los padres también tener que adecuarse. A nivel sanitario, porque nos estuvieron a primera línea y eran los primeros que nos atendían en esa situación sanitaria que nadie deseamos exigir, que todos les aplaudíamos. Claro. Y a nivel de la administración, porque tuvimos que prestar el servicio de forma, teletrabajando, telemática, telefónica, como fuera.
Ha pasado la pandemia, o al menos la pandemia de alguna forma Y ahora existe de forma más residual, y ahora tenemos una pero las crisis carencias energética. educativas no se han resuelto. No se sigue de alguna forma haciéndose suplencia del personal docente necesario. No olvidemos que en el nuevo sistema educativo y la nueva ley hay alumnos con una serie de necesidades especiales que necesitan una atención de profesionales propios para esos centros que no se están cubriendo, que no se están adecuando, que no se está atendiendo, con lo cual nuestros alumnos necesitan una serie de profesionales que no tienen los centros docentes. A nivel sanitario, creo que la situación la padecemos y la sufrimos muchísimos de los que hoy nos escuchan. Yo tengo claro, por ejemplo, una persona, vamos a un centro de salud y nos dan una cita para cerca de 2 meses para una patología normal, entre otras cosas porque precisan más profesionales. Ya no digamos si te toca ir a un centro hospitalario. Recientemente, la semana pasada, una persona muy cercana a nosotros tuvo un familiar ingresado en puertas de urgencias y cuando ella pregunta ¿cuándo tendrá habitación mi padre? Dice, tranquilidad, porque hay 74 personas delante de tu padre para tener una habitación. Y si nos vamos al ámbito de lo que es la administración más cercana, la administración de las administraciones o la administración del ayuntamiento, creo que tenemos que volver a seguir a dar ese paso que estábamos dando de esa atención telemática, pero también de la atención personalizada. Creo que tenemos que volver en muchos aspectos a lo que el ciudadano nos requiere, ese de cara a cara, de tú a tú, que me des una respuesta y que no se vayan atascando esas solicitudes de cualquier tipo administrativo. Pero es que demandas, no hay manera porque de hablamos arreglar la de economía, burocracia. hablamos de salud y hablamos de educación. Claro. Economía, porque me precisa muchas veces que la administración pública dé respuesta a las solicitudes que se hacen en licencias, en actividades o en cualquier otro tipo de gestión, que además esas plataformas electrónicas funcionen correctamente y que no te veas abocado a tener que irte a la puerta de un ayuntamiento o de una administración a que te atiendan y que luego te digan que no te pueden atender porque no tienen cita previa. Y hablamos de sanidad porque estamos hablando de la salud de todos y cada uno en patologías que hoy por hoy ya no estamos en la pandemia, pero yo no quiero ni pensar cualquier persona que tiene una detección o que se le va a detectar una enfermedad grave, sea un cáncer, y que la atención la va a recibir en el tiempo que Permíteme, desde luego, has tocado temas muy interesantes. José, a ver, más detalles. Dado el escenario, por ejemplo, en materia, para empezar, del COVID, tenemos la situación controlada, estamos viendo casos de bronquiolitis, es decir, más problemas que afectan particularmente a los niños. Tenemos, como siempre, los dispositivos preparados, no los tenemos. ¿En qué escenario nos encontramos? Y aprovecho y se lo pregunto también a Amparo. Es decir, en la misma línea de ver que tenemos el COVID relativamente controlado, esto por un lado. Sabéis que como vamos mal de tiempo siempre lo comprimo todo mucho. Y luego el problema de la energía. Es decir, ¿estamos encendiendo calefacciones en los centros educativos? Sí o no. ¿En centros y edificios públicos? Sí o no. ¿Cómo tenemos toda esta situación? Porque parece que el COVID está relativamente controlado, pero está ahí. Pero ahora mismo hay gente que no puede utilizar ni poner la calefacción. Y ahora que empieza el frío, recordemos los últimos, ¿verdad? Sí. Los últimos inviernos, donde aquello el lema de vamos a tener las ventanas abiertas. Ya. Pues ahora no podemos tener las ventanas abiertas, porque hay muchísimos problemas. A ver, ¿cómo es toda esta situación? Bueno, el lema sigue igual. Las ventanas se tienen que mantener abiertas, por lo tanto, el tema de la temperatura mínima que marca la ley no se va a tener para poder trabajar dentro de lo que marca la propia ley. No hay un plan estratégico, como comentábamos anteriormente, que se podía haber hecho en el 2020. Estamos en el 22 y no se ha preparado, y por lo tanto, bueno, pues uno de los reflejos es eso. Nos hemos sobreprotegido en el tema de las vías respiratorias, y ahora vemos, y lo han dicho los pediatras, que creo que no tiene ningún tipo de duda sobre su profesionalidad, pues que evidentemente esa sobreprotección ahora implica que si vamos a entornos, a interiores donde esa calidad de aire pues no es la mejor, pues puede producir problemas. Dicho esto, la administración al final, pero ya no podemos hablar de administración, tenemos que hablar de los responsables políticos que se encuentran comandando el dinero público que todos pagamos con los impuestos. Y entonces, en ese sentido, un ejemplo que yo creo que puede entender todo el mundo es que cualquiera que tenga un problema con su nómina en su empresa, pues va, habla con la gerencia, habla con el servicio financiero, bueno, con el departamento correspondiente, y le explican el porqué de una retribución y solicita pues esas partidas presupuestarias. Pero permíteme muy rápido, al margen del tema de las ventanas abiertas, que vaya por delante respecto al tema del virus, me parece bien, pero claro, luego está también el tema de la temperatura. ¿Se están poniendo o no se están poniendo las calefacciones?
en los centros educativos. Se están poniendo las calefacciones donde es necesario, evidentemente, porque además los centros educativos que no tenían suficiente dinero para acometer el gasto mensual, sí que se le ha pedido a la Consellería y en casos donde era necesario se ha hecho esas transferencias de dinero para poder pagar la calefacción. Y respecto a lo que comentaba yo, pues el tema de las nóminas, cualquier docente de la Comunidad Valenciana, especialmente y como tema más grave en la provincia de Valencia, que tenga un problema en su nómina, se dan casos de más de un año para cobrar un complemento o una antigüedad. Por tanto, esa es la gestión que a día de hoy se está haciendo y esa es la lucha que CESIF está llevando. Amparo, por partes. Al final yo creo que se está poniendo en evidencia la mala gestión del actual gobierno en cuanto a la gestión a nivel de personal y a nivel de los recursos. Y creo que es una reflexión que se tiene que hacer de forma muy seria, porque la situación tiene que ir a mejor y no a peor, pero las perspectivas que tenemos es que va a peor y estamos avanzando en lo que es ya, pues lo que decimos, esas bajadas de temperaturas a nivel sanitario. Algo normal. Algo normal, O sea, estamos, algo normal estamos y lógico. a 21 de Pero noviembre. Es si, por normal ejemplo, que haga fresquito. Hay que reforzar los centros educativos, se tenían que estar reforzando ya y tenían que haberse reforzado. A nivel sanitario está claro que se tienen que reforzar los profesionales de sanidad para prestar esa atención necesaria para todos los sectores de población, desde el niño más pequeño o la niña más pequeña recién nacido hasta la persona de mayor edad. Y después las propias administraciones tienen que hacer su trabajo de atención. Y bueno, yo creo que ese es el camino. Y no me gustaría terminar y acabar hoy el día sin hablar algo de que luego pues me gustaría que pudiéramos trasladarlo. Sé que no es el tema a lo mejor de lo que estábamos hablando, pero sí que afecta, yo creo que afectará de alguna forma muy determinante a las generaciones siguientes y en el área educativa de la que estamos hablando. Esta semana celebramos el 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género y creo que es un día que no es de celebración, es decir, no es una celebración, es una reivindicación en la cual tenemos una ley que se ha sacado por el propio Gobierno de España que, como a mí, como mujer, como ciudadana, como madre y como lo que queramos decirle, creo que es el ataque más grande que se hace en este momento. El solo sí es sí. Solo sí es sí, a nivel judicial, el mal que se está haciendo desde esa ley que se quiere sacar para a los corruptos y a los que han intentado asaltar el Estado español, pues bueno, que se vayan de rositas y que además un mensaje claro de lo puedes hacer y no va a pasar nada, pero en concreto en esta semana yo creo que tenemos que levantar la voz ante ese 25N, en decir que el mal más grave que ha hecho yo creo que en muchísimos años de democracia un propio gobierno con esta ley que ha sacado. Creo que el mensaje es erróneo, muy malo, tanto para la generación actual como la generación que está detrás de nosotros, como la generación que está delante. Y además con un mensaje de no te va a pasar nada y vas a salir de la cárcel. Yo creo que el ataque como mujer, como madre, como hija y como ciudadana normal, yo creo que para toda la sociedad, da igual que seamos hombre o mujer, creo que no se puede consentir y esta es una ley que es el atentado que no se puede hacer contra la dignidad de cualquier sobre ser esta humano. cuestión En un país que se dice democrático. Ojo. El próximo día 25, que es el próximo viernes, si no me equivoco, viernes. para recordar esta fecha que apuntaba Amparo, respecto de este tema que evidentemente está en primera línea de la actualidad, solo decir un par de cosas para aquellos que piensan que ahora podemos poner remiendo sí o no. Tu buen amigo, compañero de partido y además torrentino de adopción y uno de los mejores magistrados que hay en este país, que es Fernando de Rosa, dejó bien claro que no se puede hacer nada. Es decir, porque es que hay gente que se le olvida este tema. Los jueces están para cumplir la ley. Y si hay una ley, los jueces tienen que cumplirla. No me vale la historia aquella de las interpretaciones. O sea, los señores particularmente de Podemos y del gobierno, que ayer a la señora María Jesús Montero, que no Irene Montero, no le parecía tan mal. Vamos a ver, es de humanos equivocarse. Entonces, una vez hecho todo el desaguisado que se ha montado, la única solución que hay sobre esto es tener que volver a tramitar una ley nueva. Porque esto se puede aplicar con carácter retroactivo y el Supremo no tiene mucho que decir al respecto. Hablo y cito a Fernando de Rosa, que nos lo apuntaba el pasado viernes. Y por último, porque ayer escuché entre las múltiples burradas sobre este asunto, le voy a recordar a la señora esta delegada del gobierno, la señora Rosell, que forma parte del equipo de Irene Montero, que decía, nadie nos asesoró. Mentira, no hay gobierno, gobierno serio, se supone, en un país serio como España, a pesar de nuestros defectos, que no se deje asesorar y que las asociaciones y entidades, etcétera,
que tengan que advertir sobre la tramitación y aprobación de una ley, en este caso, además tan compleja, nadie puede decir que no les avisaron. Esto se advirtió. Mucho. Y no pasa nada, es que para los partidos, particularmente tipo Podemos y también partidos a veces de la izquierda y tal, que equivocarse es humano, señores, se han equivocado ustedes. Que obviamente la intención de la ministra Irene Montero no era meterse en este charco, es obvio, porque hombre, sería de juzgado de guardia. Pero a partir de ahí, hombre, Mira, las cosas hay que hacerlas bien. José Luis, Para evitar, termino, Amparo, para evitar estos problemas. Porque una cosa es la intención que pueda tener uno, pero ante el desconocimiento de la jurisprudencia, apruebas una ley que tú piensas en una cosa, pero que tiene muchas connotaciones o efectos secundarios. Y ahí es donde estamos. Y ahora tenemos el marrón. Y no es reversible, porque además se va a aplicar con carácter retroactivo. Hay que hacerlo con una nueva ley. No se puede arreglar de otra manera el desaguisado tan monumental que se ha montado. Venga, y rápido, por favor, brevedad. Porque quiero hacer dos apuntes. Discrepo únicamente que sea una cuestión de la señora Montero, de la ministra, ¿no? Porque al final esto se aprueba con un Consejo de Ministros de un partido socialista, de un presidente del gobierno que se llama el señor Sánchez, y además que con sus propios socios que son de Podemos y con los votos que están allí por partidos que son separatistas. Pero además hay un elemento grave. Es decir, un elemento que al final, y hoy que estábamos hablando de educación, y en eso es lo que al final a mí me duele, es qué mensaje estamos lanzando a esas generaciones y a esos jóvenes y a esos alumnos con ese mensaje. Y cuando alguna persona ha trasladado de alguna forma en algún programa de televisión, me imagino que de un área cercana al gobierno, que tampoco es para tanto, igual salen 7 o 10 personas, me da igual que sean 7, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, en que una única persona, que no es el caso, que ha hecho una violación, que ha hecho una agresión sexual a una menor, a una niña, a quien sea, sale de la cárcel porque se ha cambiado una ley, creo que ya es algo que realmente por tanto no se puede decir, pero sobre todo no se puede decir que no hoy que hablamos de había educación advertido. no es el mejor mensaje que podemos trasladar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a las generaciones futuras. Muy bien. Lamentar también lo que ha pasado en Francia con esa niña de 14 años, vilmente violada y asesinada. En fin, y esto son las jurisprudencias y las leyes de cada país europeo, que son bastante parecidas. Venga, gracias, Amparo, por el apunte, que era importante también trasladarlo. No es un tema que nosotros toquemos con mucha frecuencia porque nos centramos más en otros temas de la política y de la economía, pero claro, ante la magnitud del escándalo, y repito, no pasa nada cuando alguien se equivoca. En este caso sí que pasa por la gravedad de la situación, pero digo no pasa nada porque nadie piensa la mala intención de la señora Irene Montero, pero estoy con Amparo. Todo esto pasó por un filtro del Consejo de Ministros y se lo está comiendo también la ministra de Igualdad como titular de la cartera, pero otros también han aprobado. Que recuerdo, en el gobierno hay dos jueces, Margarita Robles y el señor Marlaska, que también conviene recordar este asunto. Venga, a ver, respecto de esa campaña de elecciones sindicales, don José, lo que usted quiera añadir, aunque la semana que viene va a venir, y a la siguiente, y Amparo también, si podéis en agendas. Yo os voy a reservar agenda las 2 próximas semanas. Y quiero ver si llamo a mi amigo Morales y que también pueda hablar con nosotros rápidamente unos minutos. Venga, para cerrar. Sí, trasladar que todos los compañeros y compañeras que formamos parte del sindicato CESIF en el área de educación estamos pasando por los centros educativos, como hemos hecho durante estos 4 años, que dejamos todas nuestras propuestas para que la puedan ver nuestros compañeros y compañeras, y que vamos a seguir informando de todo aquello que podamos conseguir y de aquello que no conseguimos porque la administración no quiere, para que realmente el sentido de voto que el día 1 de diciembre tiene que ser para conseguir una mejor calidad y una mayor representación de los trabajadores, en este caso quien mejor lo personifica es el sindicato CESIF. ¿Estas elecciones afectan a qué volumen total de trabajadores? Bueno, pues tienen derecho a voto en la Comunidad Valenciana más de 68.000 docentes. Que se dice pronto. Amparo, rápidamente te pregunto en clave de Torrent. Venga, última hora y detalles. Anunciabas una vez más vuestro famoso despacho en la calle. ¿Qué más cosas? ¿Acciones, actuaciones o críticas a la gestión del señor Ross? Bueno, pues estamos esperando un poco los presupuestos. Se nos hicieron una rueda de prensa para decir algo y por ahora no tenemos nada del presupuesto. Pues bueno, a veremos en qué
quieren invertir el dinero de los torrentinos el actual gobierno de Ciudadanos y PSOE, que a fecha de hoy, por lo que hemos visto, es pues eso, ese malgastar, ese tirar diners en una serie de actuaciones que no son necesarias, que se ha visto de alguna forma muy patente con las últimas lluvias. Sí, sigue siendo un problema. Otra vez, claro, cuando llueve. Por cierto, goteras y muchos problemas. Hemos tenido algunos problemas y sobre todo yo quiero... ¿O facultades? Sí, yo quiero desde aquí enviar nuestro apoyo porque lo hemos visitado, el centro educativo de aquí de Valencia, que está teniendo muchísimos problemas, que se nota esa descoordinación y esa falta de iniciativa por parte del ayuntamiento y por parte de la Consellería de Educación, como es el IES Abastos, que han tenido problemas reiterados y que la inacción de tanto la Consellería como el ayuntamiento hacen que las condiciones para dar clase sean muy difíciles y que los docentes día a día estén haciendo un gran esfuerzo, y desde aquí nuestro reconocimiento. Amparo, ¿especialmente algún centro educativo ha tenido problemas también en Torrent o no? Bueno, sabemos a lo mejor de alguno, pero bueno, ha sido filtraciones o pequeñas goteras. O sea que en principio bien. Pero la canalización de las aguas a todos nos ha puesto en un ay, Sí. Porque tenéis un problema en Padre Méndez y en otras zonas también de la ciudad, que cayeron 130 litros por metro cuadrado. Y esto puede volver a pasar en cualquier momento. Señor Morales, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué Muy tal? buenos Aquí te días. escuchan José Seco y Amparo Folgado. Venga, rápidamente. Lo que quieras contarles. Aprovecho para vincular un poco con educación, y parece ser que la diferencia es entre, por lo que me cuentan fuentes sindicales y tal, que la diferencia es entre Tamarí y Mansart están siendo mucho mejores a favor de anterior. Y casualmente las dos conselleras últimas han tenido peor reacciones con sindicatos, con los trabajadores y con todos que el conseller. Es decir, Catará y Tamarí. Bueno, Me ha contado, a ver, política. venga, rápidamente. Rapidito. Y para Amparo, si le quieres comentar algo. Todo apunta que el presidente volverá a repetir, al final va a optar por la Margarita, que se queda en Castellón, y se enfrentará a su antecesor, a Beto Fabra. Aunque hay quien dice que Carlos aún se resiste a poner a Beto Fabra como candidato. Bueno. Pero, y luego, todo apunta que el impuesto de sucesiones se bajará con los votos de Vox, Ciudadanos y Partido Popular, y se supone que el Partido Popular, que es ese que aún no ha confirmado si votará a favor de la enmienda del PSOE. Pero vamos, se da por hecho. Hay algunos. Sucesiones y donaciones es uno, ¿no? Amparo, corrígeme si me equivoco. Sí, sí. Forma parte Pues, del programa del PP. Me dicen que hay alguna persona, y no me han querido decir quién, pero me huelo quién es, que ha puesto, que dice que no y que se apañe el PSOE. Muy bien. ¿Algún detalle más? Que ayer el acto de homenaje de los 40 años de Lerma, De Joan Lerma, ¿cierto? volvió a demostrar que el PSPB está con pilas a tope, y que el juego va a ser Valencia-Castellón, la diferencia. Muy bien. El viernes te llamaré, que tendremos un ratito. Un fuerte abrazo. Cuídate, amigo. Vale. Venga, Hasta hasta ahora. Adiós. Siempre es interesante escuchar un poquito de crónica política y educativa. Bueno, la semana que viene más. ¿Cómo tiene usted la semana, la agenda? La agenda complicada, tenemos viajes programados tanto a Alicante como para Castellón para hacer actos, pero bueno, nosotros siempre Usted tenemos un hueco. vertebre la comunidad, pero de momento no en el AVE. De momento Ni en el corredor ni en el mediterráneo corredor tampoco. mediterráneo, que estamos en ello. Amparo, muchas gracias. De nada, Venga, encantada. La semana que viene más. Gracias a los dos. A las 12, dentro de una horita, Juan Fran Barberá, como siempre, estará aquí con Mañana es Tarde, contándoles la última hora. Faltaría más. Y nosotros mañana más. Intentaremos que sea un poquito mejor. Seguiremos hablando de municipalismo. Gracias por estar ahí. Adiós.